Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios, por darnos esta maravillosa oportunidad que tenemos todos nosotros para poner en práctica, Señor, estas cosas que vamos a escuchar, a aprender en la noche de hoy. Guíanos, Señor, a través de esta serie a poder acercarnos más a ti, a tu voluntad, a tus deseos, Señor, más que los nuestros. En el nombre de Cristo Jesús, dirígenos en esta maravillosa noche. Amén y amén. Amén. Bien. Amén. Entonces, como ya ustedes sabrán, mis hermanos, nosotros vamos a dar continuación, ¿verdad?, a lo que es esta serie de el Sermón del Monte. Bien, y aquí nosotros vamos a continuar viendo estas últimas dos cosas que nuestro Señor Jesucristo pronunció en este capítulo 5, que le había dicho que es casi como si fuera una introducción de todo este sermón que él había tenido. Pero para que ustedes puedan recordar, nosotros habíamos estudiado de cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cómo nuestro Señor Jesucristo habló bastante acerca de lo que la dicha y la fortuna que el creyente, ¿verdad?, tiene, aun cuando son perseguidos, aun cuando son maltratados, ¿verdad?, a causa de dos cosas, la justicia, pero también a causa de Jesucristo, ¿bien? Y nosotros también en estos mensajes que hemos abarcado en esta serie, también aprendimos nosotros que nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo, les afirma a ellos que Él no ha venido a cambiar la ley, ¿bien?, sino que Él ha venido a lo que es a cumplirla con justicia. Pero también enseña a los creyentes, ¿verdad?, a cómo deben practicar una justicia superior. Y vamos a hablar un poco más de eso porque va a dar esos detalles prácticos en lo que es el capítulo 6 y capítulo 7 de este libro, este Evangelio de Mateo. Bien, así que estas personas deben de tener una justicia superior a la de estos escribas y fariseos habíamos aprendido, y estas personas eran el más alto estándar religioso judío de ese momento, iglesia. Y también estudiamos la semana pasada acerca del odio y del adulterio, bien, y Jesús muestra que el odio, ¿verdad?, inicia en el corazón, bien, inicia en el corazón del hombre, y que también por esta razón es condenable también delante de Dios. O sea que pecar no solamente tiene que ver con matar el cuerpo, sino, hermanos míos, a pensar, odiar, enojarse contra su hermano. Esto es condenable según la ley de Dios. Bien, y sobre el adulterio, nosotros vimos también y aprendimos que no es solamente acostarse con la mujer, sino codiciar o desear a una mujer que no es la suya, o codiciar a una mujer que no es su esposa. También es la idea para los solteros. Bien, un hombre puede cometer este pecado de adulterio, fornicación, aún solamente en el corazón. No necesariamente necesita acostarse con una persona. Pero en la mañana de hoy entonces vamos a hablar y vamos a estudiar sobre la importancia y el peso que debe de tener nuestra palabra, bien, o sea, cuál es nuestra palabra debe tener la credibilidad, el peso, ¿verdad? Para que no sea necesario, que no debe de ser necesario jurar por ningún motivo, ¿bien? Y esto porque el jurar no añade absolutamente nada a nuestra palabra. Y también vamos a hablar sobre la venganza, que es el otro tema que nuestro Señor Jesucristo tiene, y como una parte de concluir
este capítulo 5, cómo él cierra con el amor, dando esa ilustración de que el verdadero amor tiene una extensión incluso hacia los enemigos. Bien, pero esto, según la palabra de Dios, según nuestro Señor Jesucristo, eso nos hace perfectos. Si practicamos este amor, nos hace perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto también. Pero vamos a iniciar, ¿bien? Y iniciemos con nuestro primer punto. Vamos a iniciar con nuestro primer punto. No jurarás falsamente. Bien, no jurarás falsamente. Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en este capítulo. No jurarás falsamente. En Mateo capítulo 5, versículo 33, nos dice aquí: también habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos, dice el Señor. Pero veamos un poquito para que nosotros podamos entender un poco lo que nuestro Señor Jesucristo está tratando de decirles aquí a esta audiencia. Vamos a ver cuál es el contexto de lo que Él está diciendo para tener, ¿verdad?, ese panorama mucho más detallado y más amplio de lo que nuestro Señor está diciendo. Y por eso vamos a ir entonces a Deuteronomios. Vamos a ir a Deuteronomios, capítulo 23, el verso 23. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Y escuchen lo que dice en Levíticos, capítulo 19, verso 12. Y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor, dice aquí. Es entonces cuando, este es el más o menos para que ustedes entiendan un poquito el contexto de lo que nuestro Señor está hablando, de que no jurar falsamente, ¿verdad? Sino cumplir tus juramentos al Señor. Escuchen entonces lo que Él dice en Mateo, bien, el versículo 34 de ese capítulo 5 de Mateo. Pero yo os digo, recuerden que Él está diciendo, no juraréis falsamente, bien. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, aún con tinte, damas, ni blanco ni negro, bien, ni un solo cabello de tu cabeza. Antes bien, dice nuestro Señor Jesucristo en el verso 37, antes bien sea vuestro hablar. Esta es la forma de que nosotros debemos hablar. Sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto, procede, dice aquí, procede del mal. Eso es muy interesante. Bien, esto es bastante interesante porque nosotros debemos de ver un poquito lo que Jesús justamente está tratando de decirle a estas personas. Y es interesante otro dato de que Jesús ha comenzado a hablar de este tema justamente después de que él estaba hablando acerca del divorcio. Eso es muy interesante, ¿bien? Que es un voto con promesa delante de Dios también. Pero eso es un dato interesante, ¿bien? Porque eso es una promesa que un hombre y una mujer se hacen delante de Dios para respetarse, para amarse, para cuidarse, para estar juntos hasta la muerte, hasta que la muerte los separe, es la idea. Bien, y esto es lo que Jesús está tratando de decir, que tu sí sea sí y tu no sea no. Bien,
dice el Señor, porque lo que es de más, esto bien, si hay alguna otra cosa que hay de más de un sí y un no, dice, procede del mal. No hay nada bueno cuando bueno, yo te prometí que sí, que iba a hacer tal cosa, y al próximo día dice, vamos a ver. Bien, vamos a ver cómo salen las cosas. No, 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 que tu sí sea sí y tu no sea no. Si no puedes prometer algo, no te comprometas. Cuando voluntariamente, dice el Señor, tú mismo te comprometiste a eso. Así que no hay justificación, y quiero tomar un poquito esa parte del divorcio, no hay justificación o algo que pueda justificar el divorcio, ¿bien? A menos que sea por infidelidad, como dijo nuestro Señor Jesucristo, o el adulterio, ¿verdad? La violencia, las drogas, las diferencias, esa incompatibilidad de caracteres muy famosa, ¿verdad? Las enfermedades, las finanzas, nunca podrán justificar el divorcio delante de Dios. Aunque, hermanos míos, estas cosas pudiesen justificar una separación, bien, pudiese justificar una separación, no una disolución de los votos. No sé si me doy a entender con mucha claridad. Las cosas que Dios ha establecido para que un divorcio se disuelva, ya la hemos hablado con anterioridad. Así que en este caso, la idea principal es que tu sí sea sí y tu no sea no. Bien, otra de las cosas, otro de los temas que él abarca en el versículo 38 de este capítulo 5 es la venganza. Bien, es la venganza. Mateo capítulo 5, versículo 38. ¿Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Bueno, nuevamente, para que podamos tener, ¿verdad? Ese contexto un poco más amplio de lo que el Señor trata de decir aquí, ojo por ojo y diente por diente, vamos a ver qué es lo que esta audiencia había escuchado acerca de este punto específicamente. Vamos a ir entonces a Deuteronomios, capítulo 19, el verso 15 al 21. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, escuchen muy bien, si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de traición, de transgresión, los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días, sea cual sea la autoridad, bien, y los jueces investigarán minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso, dice, y ha causado a su hermano, acusado a su hermano falsamente, dice aquí, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Bien, así quitarás el mal, dice el Señor a Israel, del medio de ti. Los demás oirán y temerán y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. Y no tendrás piedad, dice Dios. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Para que podamos entender un poquito aquí,
el contexto de lo que él está diciendo. Eso es un tribunal, bien, eso es un juicio que está allá. Y aquí la idea de eso es, bueno, este es el caso de Deuteronomio, vamos a ir a Éxodo, que hay otros detalles y otro contexto también en esa parte que estamos hablando. Pero en esta parte específicamente, está hablando de un falso testigo, una persona que ha acusado a otra, bien, para hacerle daño, bien. Entonces, depende la acusación, depende la transgresión de la persona, porque había tanto pena de capital o esa pena de muerte, pero también habían otras penas o otras sentencias que estos sacerdotes y estos jueces podían hacer. Independientemente a esto, no era una persona, vamos a decirlo así, un individuo que decidía la vida por vida o ojo por ojo, y si tú me cortaste una mano, yo le corto la mano a tu hermano o a ti o algo por el estilo. Eran los jueces y los sacerdotes que tomaban esa decisión si podían ver, ¿verdad?, que este testigo era falso. Así que no tendrás piedad, dice nuestro Señor Jesucristo en este punto. Bien, en esta parte, Éxodos nos da entonces, nos brinda un poquito más de detalles de algunos hechos violentos, bien, que debían ser condenados, y dichas condenas igualmente debían de ser implementadas por jueces y también por sacerdotes. Y ustedes pueden leer ese capítulo 22 también de Éxodos. Pero también debían de ser implementadas por jueces y por pueblo, no necesariamente por los ciudadanos individuales o individuos. No podían buscar estas personas su justicia o no podían buscar su venganza con sus propias manos, sino que tenían que ir en frente de los jueces. Vamos a ver en Éxodos para que ustedes puedan ver que esto es así. Éxodos capítulo 22, el verso 9, en toda clase de fraude, dice aquí, en toda clase de fraude, ya se trate de buey, asno, oveja, de ropa o de cualquier pérdida, cualquier cosa perdida, de la cual se pueda decir, esto es, la causa de ambos se llevará ante los jueces. Se llevará ante los jueces. Esa era la forma, bien, o sea, este ojo por ojo, diente por diente, no necesariamente era aplicado por el individuo mismo, bien, sino por los jueces de la ciudad. Así que Jesús, para que ustedes puedan tener una idea clara de esto, nuestro Señor Jesucristo se ha dirigido a este grupo, a esta multitud, hablándoles que ellos habían escuchado ese ojo por ojo y diente por diente. El apóstol Pablo da también un detalle muy interesante a los romanos, donde dice en el capítulo, ¿verdad? En el capítulo 12, amados, versículo 19, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esto es algo que nosotros podemos ver en esta parte. No necesariamente este ojo por ojo, diente por diente, era aplicado por un individuo, un ciudadano común, sino que esa sentencia eran puestas, ¿verdad? O eran dichas o declaradas por los jueces y los sacerdotes de ese momento. Por eso, yo creo que este hermoso cierre que nuestro Señor Jesucristo tiene en este capítulo 5, en el 43, versículo 43, y Jesús hace este cierre, ¿verdad? Antes de entrar a estos ejemplos prácticos que el creyente cómo debe de vivir, ¿verdad? Cotidianamente. Pero este cierre
es muy importante para todo lo que él ha dicho y todo, ¿verdad?, lo que va a decir. Escuchen muy bien en el capítulo 5 lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, el 43 al 48. ¿Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Dice aquí, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis, dice el verso 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludas solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacen más? ¿Qué hacen más que los otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Wow. Eso es muy interesante porque el amor, según nuestro Señor Jesucristo aquí, es la clave de ese cumplimiento para esta justicia superior, ¿bien? De la cual Jesús ha estado enseñando a esta multitud. Un amor que no está constituido en la reciprocidad, para nada, no está constituido, iglesia, en la reciprocidad, en el yo te doy y tú me das, sino que se extiende incluso a los enemigos. Eso es algo muy importante para entender, un amor, bien, que no está constituido por ese sacrificio, ¿verdad?, al punto de amar o hacer bien a sus enemigos, no es el amor, ¿verdad?, que cumple con esta justicia superior. Este tipo de amor, según nuestro Señor Jesucristo, iglesia, nos proporciona, según este texto y según nuestro Señor Jesucristo, identidad, bien, para que nosotros seamos hijos de Dios, para que seamos perfectos, bien como nuestro Padre Celestial es perfecto. Escuchen muy bien lo que el apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Wow. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, miren, ese prójimo, para que ustedes puedan entender eso, ese prójimo incluye a los enemigos. Bien, y ustedes van a ver eso en otras parábolas como la parábola del buen samaritano. Bien, en esa parábola Jesús pone a un samaritano, una persona aborrecida por los judíos, bien odiada por los judíos, bien, cuando le dice, le hace la pregunta a la persona, ¿quién fue, bien, su prójimo en eso? Las personas tuvieron que decir, bueno, aquel que hizo misericordia, ni siquiera quisieron decir que fue el samaritano. Bien, es muy interesante. Pero la idea aquí es que incluso a nuestros enemigos está este prójimo, se abarca y el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley de Dios, iglesia. Bien, ahora, quiero cerrar aquí, quiero terminar aquí. Vamos a orar porque quiero dar este tiempo para preguntas. Yo tengo una sola pregunta en la noche de hoy, bien, pero me gustaría que nosotros pudiésemos tratar de tener un poquito más de dinámica. Hay una parte del texto
que no leí, que de eso vamos a hablar, ¿verdad? En esta sección de preguntas y respuestas. Vamos a orar, hermanos míos, en este momento. Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios, por darnos esta maravillosa oportunidad que hemos tenido de abrir tu palabra y de seguir aprendiendo de ti, incluso de las mismas palabras que salieron de tu boca. Guíanos a poder dar lo mejor de nosotros para ti, Señor. Guía, Señor, a Vida Nueva a ser un ejemplo de amor, porque esto es el cumplimiento de tu ley. Guíanos, Señor, a que el amor sea nuestro estandarte y que el Evangelio, Señor, sea nuestro propulsor, Señor, para que muchas personas puedan recibir tu salvación a través de tu maravillosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén.